corresponde a estas notas, ¿bien? Que son el primero y segundo, perdón, el primer teorema de traslación y un teorema, se llama el teorema de la derivada, que nos permite calcular transformadas de Laplace de una mayor variedad de funciones, ¿bien? Porque nosotros hasta ahorita, por ejemplo, tenemos dos fórmulas fundamentales. Sabemos que la transformada de Laplace de una exponencial de, digamos, exponencial de k por t, donde k es un número complejo, su transformada de Laplace es igual a 1 sobre s menos k. Bien. Esta fórmula se probó usando la definición de transformada como una integral de 0 a infinito, ¿no? Tenemos esa transformada y también calculamos la transformada de Laplace de funciones de la forma t a la n, t elevado a la n. Esa se hizo usando integración por partes, se obtuvo una fórmula recursiva, al final se concluyó que esta es n factorial sobre s a la n. Bien. Fundamentalmente tenemos estas transformadas, bueno, también la de la función seno y coseno, pero sin embargo esas prácticamente dependen de esta transformada exponencial. La transformada de, por ejemplo, seno, las funciones seno y coseno se pueden escribir como una combinación lineal de exponenciales. Entonces, estas son como la base. Bien. Y la transformada de Laplace de una constante la tenemos también. Entonces, los teoremas que les dejé para estudiar en la clase del sábado nos permiten calcular, por ejemplo, la transformada de Laplace de una función de la forma, digamos, un t a la n, ¿cierto? Por una exponencial, digo, de k por t. Es decir, que permiten la combinación de estas dos funciones. Algo polinomial, el t a la n, y algo exponencial. Bien. Entonces, para esto, para resolver este tipo de problemas, vamos a tener esos dos teoremas. Teorema de traslación, que voy a denotarlo con tt, y el teorema de la derivada de la transformada, con un dt. Bien. Tenemos esos dos teoremas específicamente para estas combinaciones, que es una multiplicación de un t a la n por una exponencial. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de traslación? Así a grandes rasgos, estoy resumiendo más o menos lo que se debió haber estudiado en esos videos. Dice que si yo tengo la transformada de Laplace de una función f minúscula, entonces calcular la transformada de Laplace de esa función f minúscula multiplicada por una exponencial, miren aquí tengo esta notación, esta es la transformada de Laplace de f minúscula de t. Entonces, dice el teorema que esa función f minúscula de t multiplicada por la exponencial también tiene transformada, ¿bien? Y que esa transformada está de esta forma. Simplemente la transformada de f evaluada en s menos a, donde sa es este término que acompaña aquí el t, en el argumento de la exponencial. Bien. Y esa fórmula es válida si la parte real de s es mayor a sigma c más la parte real de a. A es un número complejo. Y este sigma c es una constante, ¿bien?, que nos dice dónde está transformada y aquí es válida. Entonces, esto, como les digo, ya está en los videos del sábado. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejemplo más bien hoy? En lugar de entrar en los detalles técnicos. Entonces, cuando nos hablen de teorema de traslación, nosotros debemos ver qué función se está multiplicando por una exponencial. Mira, aquí está la exponencial. Y aquí está la función t. Entonces, la función t se está multiplicando por una exponencial. Entonces, puedo usar el teorema de traslación. ¿De qué forma? Entonces, vamos aquí a la pizarra si ustedes quieren, así mejor. Entonces, a ver, transformada de Laplace. Entonces, este teorema hace crecer mucho nuestra tabla de transformadas. E a la menos 2t. Cuando tengan alguna duda, por favor, pueden hacer la pregunta, no hay problema. Pueden interrumpir cuando quieran. Entonces, miren, si quiero usar el teorema de la transformada, el teorema de la traslación,
miren que aquí aparece una exponencial multiplicando. Entonces, por un momento yo me olvido de esa exponencial y calculo la transformada de lo que me queda. Lo que queda de la función t elevado a la 1. Entonces, el teorema dice, olvídese de la exponencial por un momento, calcule la transformada de Laplace de t, y esta transformada ya tiene una fórmula, ¿no? ¿Quién se acuerda cuánto da esta transformada? Transformada de Laplace de t. 1s², profe. Entonces da 1 sobre s cuadrado. Bien. Entonces, yo calculo esta transformada, y esto es lo que se llama en el teorema la función f mayúscula de s. Bien. La transformada de t. Una función de variable compleja. Listo. Entonces el teorema de la traslación dice, bueno, si usted saca la transformada de t, entonces cuando usted quiere calcular la transformada de t multiplicado por exponencial de menos 2t, eso es simplemente evaluar la transformada de t en s menos 2, menos 2. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿por qué aparece un menos 2? Porque en este caso tengo el a de la fórmula del teorema de traslación, el a sería el menos 2. El teorema de traslación dice, va a ser esta f de aquí, evaluada en s menos a. Entonces sería por eso s menos 2, que es el a. Eso se transforma en s más 2. Es lo mismo que tener f mayúscula evaluado en s más 2. Ahora, si ustedes observan, ¿cuánto es f mayúscula evaluado en s más 2? Pues miremos aquí la igualdad. fs es 1 sobre s cuadrados. Donde está s lo sustituyo por s más 2. Entonces esa transformada haría así. Bien, 1 sobre s más 2 al cuadrado. Entonces se está usando el teorema de traslación. Hoy estamos usando los resultados, no estoy probando, porque esas pruebas se hicieron en los videos anteriores para los que tienen curiosidad. Bien, los que quieren saber cómo ocurre esto. Entonces, ese es el primer caso. Hay otro ejemplo, sí, podemos revisarlo también. La idea es revisar los ejemplos de las notas y no enfrascarnos mucho en la teoría hoy, por lo menos de esta parte. Bien. No sé ustedes cómo les ha ido con el taller. ¿Sí va todo bien ahí? Ahí vamos, profe, más o menos. Bueno, de todos modos el viernes, para que hagamos una asesoría, para que vayan estudiando y tengan consultas, ojalá el viernes. Y si es necesario, el taller es para el sábado o para el viernes. para el viernes, pero puso para el viernes. Entonces, podemos dejar el taller para el sábado y hacer asesoría el viernes, listo, dedicarnos a trabajar esa parte de las dudas del viernes. Para que tengan un día más. Listo. Recuerden que el taller los prepara para el examen, ¿bien? Que yo lo hago con ese espíritu. Claro, vale un porcentaje de nota también, sí, pero principalmente ustedes saben que deben destacarse en el examen, que vale el 20%. Entonces, por eso es bueno hacer el taller a conciencia. Porque ustedes saben que hay varios tipos de examen, entonces, bueno, que cada uno aprenda bien. Entonces, otro ejemplo aquí. Recuerden también que nosotros vamos en el siguiente sentido. ¿Por qué estamos haciendo todas estas cuentas? Porque nosotros queremos resolver ecuaciones diferenciales, ¿bien? Que surgen de forma natural cuando intentamos modelar un sistema dinámico, es decir, un sistema que evoluciona en el tiempo. Entonces aparecen ecuaciones de tercer grado, de segundo grado, que no se pueden resolver de las formas habituales. Entonces nosotros estamos, por el momento, calculando la transformada Laplace de algunas funciones. Bien. Luego, hoy vamos a ver la transformada inversa de Laplace. Y vamos a usar la transformada de Laplace y la transformada inversa para resolver ecuaciones diferenciales de segundo grado, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es aplicarle la transformada de Laplace a la ecuación diferencial. Entonces, por eso todo esto lo que nos está brindando son herramientas, ¿bien? Herramientas para esa parte de resolver ecuaciones diferenciales. Bien, entonces aquí, este otro ejemplo, le podemos usar el teorema de traslación. Recuerden, una forma de saber en qué momentos que debo usar teorema de traslación
Cuando ustedes vean una función, en este caso, por ejemplo, seno de 3t, siendo multiplicado por una exponencial aquí. Mire, exponencial de menos 3t. Entonces, en el caso, ustedes dicen, bueno, por aquí hay que hacer un teorema de traslación. Veamos de qué forma, entonces. Hagamos este ejemplo en la pizarra. Entonces, voy a escribir acá. Entonces, son dos pasos sencillos y usar la tabla no es complicado. Entonces, aparece transformada de Laplace de exponencial de menos 3t, ¿cierto? Seno de 3t. Entonces, ustedes se enfrentan a esta transformada. Ven una exponencial, ya dicen, bueno, teorema de traslación. ¿Qué le dice el teorema de traslación? El teorema de traslación dice, bueno, olvídese por un momento de la exponencial que está ahí multiplicando. Olvídese de esto. Entonces nosotros somos oyentes, hacemos caso y nos olvidamos de exponencial y queda la transformada de Laplace de seno de 3t. Fíjese, cuando nos olvidamos de ese exponencial, esta transformada sí está en nuestras tablas. ¿Alguien sabe cuánto da la transformada de Laplace de esta función? A sobre S cuadrado más A cuadrado, profe. Exactamente. Entonces, en este caso, el A es el 3t, el 3 que aparece aquí multiplicando el t. Muy bien. Entonces sería 3 sobre S cuadrado más A al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado, que es 9. Eso deja transformada de Laplace. Bien. Entonces, miren, teorema generoso. Dice, olvídense de eso y inmediatamente ya lo podemos resolver con la tabla. Ya esto es lo que llamamos F mayúscula S. F mayúscula S. Ahorita aquí es el teorema. Bueno, ya usted calculó eso. Ahorita sí, vamos a responder la pregunta. Esta transformada de Laplace, cuando aparece el exponencial multiplicando, va a ser simplemente esta F mayúscula aquí, evaluada en S menos el A. En este caso, ya cuando uso el teorema de la traslación, el A es el argumento aquí que multiplica el T. Entonces, en este caso, el A es menos 3. Entonces, sería S evaluado, F evaluada en S menos A, es decir, en menos 3. Y listo. ¿Cuánto da eso? Eso por ley de signos da S más 3. Aquí. Da S más 3. ¿Cierto? ¿Y cuánto da la función F mayúscula evaluada en S más 3? Pues simple, aquí donde está este S, lo sustituyo por S más 3. Entonces daría 3 sobre S más 3 al cuadrado. S más 3 al cuadrado. Más 9. Bien. Eso es lo que deja transformar. Ahora, yo podría hacer cuentas, más cuentas. Podría, si quiero, elevar al cuadrado ahí. Elevar al cuadrado, pero ¿cuánto haría eso al cuadrado? S más 3 al cuadrado me haría S al cuadrado más 6S más 9. Yo puedo decidir cómo dejarlo. Puedo hacer más cuentas y dejarlo así. Como 3 sobre S cuadrado más 6S. Estoy aplicando fórmula del binomio al cuadrado aquí. Más 9, con este 9 acá, más 18. El hecho es que ahí apliqué el teorema de traslación. Entonces, fácil de aplicar, recuerden. Simplemente se olvidan de la exponencial por un momento. Y luego, si aplican la fórmula. Bien, aquí, en este paso se aplicó el teorema de traslación. Entonces, ese es el primer resultado que les muestro en el video y que, bueno, claro, ahí se muestra mucho, con mucha más amplitud todos estos ejemplos. Se hacen todas las cuentas, etc. Y solamente estoy usando el resultado. Estoy resumiendo brevemente aquella clase del sábado. De hecho, aquí están las cuentas. Bien. Y también tenemos que tener un cuidado especial con estas condiciones. Por ejemplo, aquí dice que la parte real de S tiene que ser mayor a menos 3. Entonces, ¿de dónde es que viene eso?
Entonces, todo eso lo da el teorema también. Porque recuerden que la transformada de Laplace de seno de 3t es igual a 3 sobre s cuadrado más 9, siempre y cuando la parte real de s sea positiva, ¿no? Entonces, en este caso, 0 sería el sigma c del que habla el teorema cuando se presenta. Dice, si la transformada de alguna función existe y es f mayúscula s, con la condición de que la parte real sea mayor a sigma c, en nuestro caso sea mayor a 0, entonces esta es la transformada de la función multiplicada por la exponencial, ¿cierto? Esa es la transformada si la parte real de S es mayor a sigma C más la parte real de A. Bien. En nuestro caso, el A que teníamos era menos 3. Entonces, ¿cuál es la parte real de menos 3? Pues el mismo menos 3. Sería 0 más es igual a menos 3. Bien, por eso acá aparece esta condición. Por eso ya aparece esa condición. Bien. Bueno. Entonces tenemos ese primer resultado. Estas fórmulas que se dejaron como un ejercicio. Bien. Que dice que pruebe que la transformada, por ejemplo, de seno de A por T, ¿cierto? Multiplicada por un exponencial de menos KT, esa transformada da esto. Pero es fácil probarlo, porque ¿de dónde viene eso? Nosotros sabemos que si calculamos la transformada, si nos olvidamos de la exponencial por un momento, calculamos la transformada de Laplace de seno de A por T, ¿cuánto vas a transformar según la tabla? Da A, lo que decía aquí el compañero, da A sobre S al cuadrado más A al cuadrado. Ahora, si la multiplico por exponencial de menos KT, entonces traslado, entonces donde está S lo sustituyo por S más K. Bien, por ley de signos era S menos menos K, pero queda así positivo. Lo mismo para este, ese sería el argumento. Entonces tenemos esas dos fórmulas que más adelante serán útiles. Y eso resumiría prácticamente esos 40 minutos de video que les mandé ese día sobre el primer teorema. Claro, no hay que desacreditar el video, ¿no? El video prueba todo. En el video se demuestran los resultados. Aquí no. Aquí los usamos solamente. Que recuerde que estoy haciendo un resumen. Y aparece el otro teorema, ¿eh? Entonces aparece el teorema que le llamamos derivada de la transformada de Laplace. Entonces, ¿de qué trata este? Fundamentalmente es lo mismo. ¿Por qué? Porque el teorema anterior decía, si usted tiene f, una función cualquiera cuya transformada exista, y lo multiplica eso por una exponencial de un a por t, fácil, ya sabe ya la transformada. Pero ahorita lo que nos preguntamos es, si yo tengo una función f que tiene transformada, ¿cierto? De Laplace, está así, y la multiplicamos ya no por exponencial, sino por un t a la n. Entonces, ¿cuál sería la transformada de esta función así combinada? Cuando la multiplico con un t a la n. Entonces, para responder esto, ya recurrimos al teorema de la derivada de la transformada. ¿Bien? Y aquí este se resuelve con teorema de traslación. Entonces, miren que son semejantes. Simplemente que uno se multiplica por exponencial y el otro por t a la n. Miren. Exponencial t a la n. Entonces, ustedes ya siguen cuál teorema usar. Ya observando esto. Bien. Entonces, ¿qué dice ese teorema de la derivada? También en el video explico un poco cómo obtiene ese resultado. Dice, si usted suponga entonces que la transformada de Laplace de esta función f minúscula es f mayúscula s. Esa es la transformada
Y hagamos un caso en el que usted multiplica esa función f minúscula por t. Bien. Entonces, esta también tiene transformada, y su transformada, ¿cuál va a ser? Su transformada va a ser la derivada de la transformada de f con respecto a s, colocándole un signo de menos. Bien. Entonces veamos un ejemplo sobre eso antes de enunciar el ítem 2, que es el resultado más general. Entonces vamos a ver si aquí hay un ejemplo. Entonces nos preguntan este caso. Parece así. Vamos, quitemos este color. Aparece la transformada de Laplace de t, seno de t. Bien. Entonces ya no se multiplicó la función seno por una exponencial, se multiplicó fue por t. Entonces estamos aquí en este entorno. Entonces, ¿qué dice el teorema de la derivada? Dice, olvídese del t, igual que antes, por un momento, y calcule la transformada de Laplace de seno de t solamente. Entonces miren que estos teoremas nos permiten recurrir a nuestras tablas. Nos olvidamos del t, calculamos la transformada de seno de t. ¿Y esa es cuánto? En este caso a es 1. 1 por t. Entonces sería 1 sobre, si usan la tabla, s al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Sería transformada de seno de t. Y esto es lo que llamamos f mayúscula de s. Entonces el teorema dice, calcule esa transformada de la función sin el t ahí multiplicando, y luego ahí sí, cuando la obtenga, cuando obtenga f mayúscula de s, aquí miren, ya lo obtuvimos. Entonces esta derivada de aquí va a ser simplemente derivar esta función 1 sobre s cuadrado más 1 una vez con respecto a s, claro, y multiplicarla por un signo de menos. Entonces voy a colocar aquí el signo de menos y derivo esta función. ¿Cuánto es la derivada de esa función? Recuerde que esta función es como tener s al cuadrado más 1 a la menos 1, ¿no? O sea, lo puedo reescribir así. S al cuadrado más 1 a la menos 1. Entonces, si derivo esto, el menos 1 pasa a multiplicar acá por s al cuadrado más 1 a la menos 2. Uno deriva, resta 1 en el exponente. Entonces queda, yo lo puedo reescribir así ahorita. Como queda s cuadrado más 1 a la menos 2, lo puedo escribir así como 1 sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Bien. Por la derivada interna. Entonces por acá puede aparecer un 2s. La derivada de s cuadrado es 2s. Bien. Entonces miren que aquí me quedó un menos que viene de la fórmula del teorema, por este menos que surge cuando derivo. Menos por nada más. Entonces puedo quitar esto. Y al final concluir que la transformada de Laplace de t seno de t es 2s sobre s cuadrado más 1 todo al cuadrado. Bien. Es decir, obtengo este resultado para la transformada. Bien. Entonces, en ese caso es simplemente hallar la transformada de la función sin el t y derivarla una vez. ¿Correcto? ¿Quedó clara la idea ahí? Entonces, miren que los teoremas son generosos porque nos ayudan a usar nuestras tablas, nos permiten usarlas. Porque esos factores que aparecen ahí nos dice quítelo por un momento, haga la transformada y luego, antes teníamos que evaluar en S menos A. Ahorita, simplemente hallamos esa transformada y la derivamos. La multiplicamos por un signo de menos. Bien. Y el resultado todavía es más completo porque en el ítem 2, por ejemplo, dice que qué pasa entonces si multiplicamos la función f por un t a la n. Bien. Entonces el resultado es predecible. Si cuando la multipliqué por t, porque t está elevado a la 1, derivamos una vez, entonces cuando la multiplico por t a la n, derivo n veces. Bien. Eso es lo que dice el ítem 2.
derivo la transformada de f solita n veces y la multiplico por menos 1 la n. Si n es par, pues este signo da positivo y es impar da negativo. Pero ese sería el resultado más general. Y aquí he hecho también algo, aquí demuestro en las notas el ítem 1. Y lo explico en el video también. Entonces veamos un ejemplo en el que se multiplica por un índice, por un t de grado 2, por ejemplo. Entonces aquí aparece este ejemplo. Hagamos este en la pizarra. ¿Cómo va hasta ahí? Karen, ¿sí está entendiendo todo? Profe, sí, más o menos. Sí, ese tema está como relativamente sencillo. ¿Está muy difícil? No, no está tan difícil. Pues más o menos, ¿no? Bueno, entonces hay que revisar los videos, listo, y revisar las notas. Yo sé que ustedes si le dedican un tiempo no van a tener ningún problema. Entonces, miren, la transformada de Laplace de t al cuadrado por e a la t. Entonces, fíjense que aquí ocurre algo curioso porque esta transformada de Laplace de esta función la puedo resolver de dos formas. La puedo resolver usando el teorema de traslación. Este es un caso particular, no todos son así, ¿no? O lo puedo resolver usando derivada de la transformada. Bien. ¿Por qué? Porque por un lado, yo puedo decir, miren, aquí tengo la exponencial multiplicando una función t a la 2. Y yo conozco la transformada de t a la 2. Entonces luego haría la traslación. Entonces hagámoslo de las dos formas. A ver, digamos este tablero aquí en 2. Coloquemos aquí, usemos teorema de traslación primero. Entonces aquí es el teorema de traslación. Dice, como hay una exponencial multiplicando, por un momento olvídese de la exponencial. Entonces calcule la transformada de t a la 2. Si ustedes usan la fórmula 5 de la tabla que les di la clase de hace 8 días, esta transformada va a dar 2 sobre s al cubo, ¿cierto? Entonces esto sería el f mayúscula s. Bien, f mayúsculo s. Ahora, como estoy multiplicando por la exponencial, esto es como si estuviera 1 por t. Entonces, esa transformada va a dar, mejor dicho, la transformada de t a la 2 por e a la t va a ser igual, según el teorema, a la función f mayúscula evaluada en s menos a, es decir, s menos 1. Recuerden, a es el número que está multiplicando el t aquí en la exponencial. En ese caso, como no hay nada, es un 1, pues. Entonces sería f evaluado en s menos 1. Y miren que la función f mayúscula de s es 2 sobre s al cubo. Bien. Entonces aquí donde está este s aquí, lo sustituyo por s menos 1. Y obtengo que esa transformada va a dar 2 sobre s menos 1 al cubo. Bien. Entonces ahí usé el teorema de traslación. Pero nosotros estamos en el contexto del teorema de la derivada de la transformada. Entonces usemos este teorema. Y veamos que tiene que dar lo mismo, ¿no? Son dos caminos distintos, pero el resultado no puede cambiar. Si no, la teoría sería inconsistente. Entonces, derivada de la transformada. Usemos este resultado. Entonces, ¿qué dice el teorema derivada de la transformada? Dice, aquí es un t. Dice, bueno, si usted tiene una función multiplicada por un t a la n, mire, en este caso tengo la exponencial multiplicado por este t a la 2. Entonces el teorema dice, olvídese por un momento del t a la 2, no lo considere. Y calcule la transformada de la función que le queda. Entonces me queda el e a la t. Bien. Y la transformada de e a la t es simple. Estas funciones, su transformada es 1 sobre s menos k. En este caso, 1
sobre S menos 1. K vale 1 en este caso. Entonces el teorema dice, bueno, calcule esta transformada olvidándose del t a la 2. Y luego de que la calcula, a esto le llamamos F mayúscula de S. Luego de que calcula F mayúscula de S, va a tener que derivarlo ¿cuántas veces? Tantas como el grado que tenga t. Mire que aquí, por ejemplo, t está elevado a la 2. Entonces tiene grado 2. Entonces tendríamos que derivar la transformada de a la t 2 veces. ¿Bien? Si lo derivo, a ver, voy a escribir aquí. La transformada de t al cuadrado y a la t sería entonces, por el teorema, el dt aquí, sería derivar 2 veces esta función. Cuando la derivo una vez, ¿cuánto me da? Me daría menos s menos 1 al cuadrado, ¿cierto? A la menos 2, perdón. Eso me da la primera derivada. Entonces tengo que derivarla otra vez, porque son 2 veces. Si la derivo de nuevo, este menos 2 que está en el exponente pasa a multiplicar, se multiplica con este menos aquí, que queda por ley de signos positivo, ¿no? Menos por menos da más. Entonces me daría un 2, quedaría por ahí, y quedaría s menos 1 a la menos 3, ¿sí o no? Cuando uno deriva, resta 1 en el exponente. Que lo puedo escribir así. Perdón, s menos 1 a la menos 3. Entonces quedaría así, s menos 1 a la 3 en el denominador. Bien, ahí derivé 2 veces esa función. Y recuerden que la fórmula dice que es menos 1 a la n. O sea, hay un signo con el que hay que tener cuidado. Sin embargo, si ustedes se fijan, ahora veamos la fórmula. Está aquí. Estamos aplicando esta fórmula. Si ustedes se fijan, sería menos 1 a la 2 en nuestro caso, pero menos 1 a la 2 es 1 positivo. Entonces no afecta en nada, porque n es par. Bien. Entonces en ese caso se quedaría simplemente lo que coloqué aquí en la pizarra. Queda esa transformada usando el teorema del dt, derivada de la transformada. Y miren que en los dos casos se llega a lo mismo, ¿no? Aquí está la respuesta con el teorema, con ese teorema y aquí con el teorema de traslación. Es lo mismo. Ahora, particularmente me parece que es más fácil con este, para este caso concreto. Bien, entonces es el teorema de la traslación, así se aplica. Perdón, el teorema de la derivada de la transformada, y así se aplica. Bien. Entonces ahorita sí, teniendo en cuenta esos dos resultados, podemos empezar a hablar sobre la transformada inversa de Laplace. ¿Bien? Con esas dos herramientas, esos dos teoremas, y la tabla que tenemos de la semana pasada, calculamos ya muchas transformadas. Tenemos una gama amplia de transformadas, aplicando bien esos otros teoremas. Entonces ya estamos listos para la siguiente parte, la siguiente sección, que habla sobre la transformada inversa. Entonces, ¿a qué refiere con eso? Entonces, en estos 5 minuticos que nos quedan de esta sección de esta videoconferencia, hagamos un esquema. Entonces, permita. Digamos, ya sabemos que la transformada de Laplace actúa como una máquina, ¿no? Digamos que aquí coloco el operador transformada de Laplace en esta máquina. Podemos hacer un dibujito aquí así. Por aquí entran funciones f de t, de variable real. Asumimos que t es mayor o igual que 0. Y salen aquí funciones ya de variable compleja, f mayúscula s. Bien. Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Revertir el proceso. Esto se llama operador A, el operador L. Entonces, nosotros queremos revertir el proceso con otro operador, que le vamos a llamar L a la menos 1. Va a ser el operador transformada inversa. Bien, ¿qué va a hacer él? Funciones de estas, f mayúscula de s. Vamos a dividir esto así. Funciones f mayúscula de s entran aquí
y salen aquí, revierte el proceso. Salen aquí f de t. Importante aquí el diagrama de flechas. Entonces, ¿cómo vamos a definir la transformada inversa de una función? Para ser exactos, vamos a decir, bueno, la transformada inversa de la función, mire que ya va a recibir, son funciones de variable compleja, de la función f mayúscula s, ¿cierto? Es igual a f de t, una función de variable real, sí, solamente sí, pues coloquemos un bicondicional aquí, sí, solo sí, la transformada de Laplace de f de t es igual a f mayúscula de s. Bien, esa es la relación que se establece. ¿Listo? Entonces, así es que trabaja este operador inverso. Operador inverso de Laplace. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros aquí ya construimos en este lado, construimos una tabla bastante robusta ya, de muchas transformadas de Laplace. Bien. Por ejemplo, ya sabemos que la transformada de Laplace de la constante es, la primera que calculamos, es C sobre S. Bien. ¿Esto qué implica? Esto implica que la transformada inversa de Laplace de la función C sobre S, ¿quién es? De la función constante C. Bien. Por ejemplo, nosotros sabemos que la transformada de Laplace de la exponencial de kt de esta función, esta es nuestra segunda fórmula en la tabla, es 1 sobre S menos K, ¿cierto? ¿Esto qué implica a su vez entonces, en términos de transformadas inversas? Implica que la transformada inversa de Laplace de la función 1 sobre S menos K es igual a ¿qué? A exponencial de kt. Entonces, al haber nosotros construido una tabla de transformadas de algunas funciones, por medio de esta condicional, a su vez ya construimos una tabla para la transformada inversa de las funciones, de algunas funciones. Bien, mira, aquí ya estoy comenzando a construir una tabla de transformadas inversas. Y se hace por medio de este bicondicional aquí. Bien. Entonces, enseguida continuamos hablando sobre transformadas inversas, que nos acabó el tiempo de esta sección. Entonces, pueden ir revisando las notas y pensar en eso unos 10 minuticos y ya continuamos. Listo, profe. Bueno, gracias.